Hola amigos, buenas tardes. Hola. Hola, ¿Qué tal, Hola, Mara? buenas tardes. Hola, buenas tardes. Emiliano, ¿qué tal? Vamos a darnos unos minutitos para que la gente vaya entrando, ¿sí? Hola. Hola Hugo. Costó un montón entrar. Buenas ¿Se tardes. escucha? ¿Quién habló recién? Sí, Mara habló. Te escuchamos, Mara. estoy escuchando a alguien. Hola. Cualquier cosa, si tienen dificultades con el audio que se traba, corten el video y dejen solo el audio, ¿sí? Momentáneamente, hasta que se establezca el ancho de banda, ¿sí? Decíamos que nos demos unos Perfecto. minutitos más para que entre alguna gente más. Sí. Sí, falta gente que estaba, de hecho, conectada hace un ratito. Bien. Si quieren, nos podemos ir presentando los que son nuevos. Vos, Emiliano, por ejemplo, ¿de dónde sos? Hola, soy de Buenos Aires, pero vivo aquí en Río de Janeiro, hace 30 años ya. Ah, bien, bien. ¿Sos humanista? Sí, estoy en el movimiento humanista, entré hace poco tiempo, hace un año, más o menos. Ah, bien, qué bueno. Vine por, quien me invitó fue Hugo Moyano. Ah, bien, buenísimo. Trajo varios. Vamos al, ¿cómo se dice? Al mismo centro de Parque de Estudios y Reflexión, el Parque Retiro. Ah, Ahí activo el video, disculpen. no, está bien, no pasa nada. Estoy arreglando acá. Ahí va. Pues bienvenido, Emiliano. Qué bueno que te sumes. Bueno, gracias. No estoy al tanto, acá son todos también del movimiento humanista. No, o sea, si bien la red es humanista, pero hay gente que ha invitado a otros, gente que puede ser no humanista necesariamente, así que por eso preguntaba. Ah, Hay bien. gente que sabe un poco el Se han tema del ido trabajo. sumando organizaciones. Claro. Claro. Hola Juan, ¿qué tal? Hola, ¿cómo están? Bien, todo bien, gusto verte. Hola. Hola. Ahí se está sumando Tavo también. Ah, qué bueno. Dale. Estábamos como esperando unos minutos para que vaya entrando la gente y de paso Ramiro preguntaba y decía que nos presentemos, los que recién van entrando, Sí, no era obligatorio, era ¿dónde para hacer un poco de están? tiempo. Está bueno, pero está bueno. Yo soy de Mendoza. Participo en la comunidad del mensaje de Silo y en Mendoza capital. Una comunidad de los días miércoles. Bien, bien. Y bueno, me interesa el tema de la renta básica universal. Así que bueno, me metí acá en el grupo. Eso. ¿Por dónde te enteraste? ¿Por otros amigos humanistas? ¿Por los medios? En realidad Tavo estaba con el tema ese y después estuve con algunos amigos comentándoles de la renta básica universal y se interesaron varias personas, entonces como que me gustó el tema y bueno, y acá estoy.
Genial, genial. Sí, la otra vez me hizo Tavo una entrevista por Instagram, así digamos, una entrevista, como una charla informal sobre la renta básica. Lástima que como ninguno de los dos sabemos usar Instagram, no se terminó grabando, o sea, no terminó quedando la grabación, pero el vivo sí estuvo. Pero bueno, así que Tavo puede ser que se sume también hoy. Sí, en un rato. Ah, Sí, qué sí. bueno, qué bueno. Me alegro. Hola, Tamara, también me parece que es una cara nueva. Qué bueno, qué bueno. Bueno, obviamente... Está cayendo gente al baile. Dice. Sí, Hugo, perdón. No, un chiste. Está cayendo gente al baile, digo. Contarles un poquito que los lunes en este horario nos estamos reuniendo para esclarecer diversos temas de la renta básica, porque con una reunión no da. Entonces, hoy íbamos a hablar de la renta básica y las jubilaciones y bonos, etcétera. Claro, el tema fue producto de unos intercambios que se dieron en el chat de WhatsApp que justamente había surgido la inquietud, ¿qué pasaba con las jubilaciones? Así que bueno, un poco hoy vamos a charlar un poco de eso. Y vamos a ver si es que se logra una idea homogénea, ¿no? Porque también capaz que depende según los países. Bueno, ahora vamos a charlar cómo sería eso. ¿Qué tal, Tavo? Eso quería preguntar más o menos, porque hablamos de una renta básica universal, ¿no? Y claro, va a ir midiendo por cada país, ¿no? Sus leyes y todo eso. Más, en lo general sería algo para todos, digamos. Después cada país va arreglando sus cosas, pero digamos, básicamente sería para todos igual, digamos, de alguna que otra cosa, porque, bueno, no sé, pienso que sería algo así, tirar de una idea de lo general de la renta básica universal, para cada país algo diferente. ¿Es eso lo que se está poniendo o sería algo único para todos? Claro, la duda surgía, a ver, la renta básica universal está planteada, por lo menos desde el humanismo, como un derecho humano. Entonces, debería ser universal e incondicional, o sea, la deberían cobrar todos. Las dudas por ahí que surgían era en cuanto a los montos, o sea, ¿qué pasaba con las jubilaciones? Claro. ¿Qué pasaba con las jubilaciones que son contributivas y qué pasaba con las que no son contributivas? Entonces, esas eran por ahí las dudas que por ahí queríamos tratar de esclarecer hoy. Tanto con eso como las pensiones también. Pensiones es una cosa. Ahí está Juana. Podemos aprovechar y que nos cuente ella cómo se ve el tema de la renta básica, jubilaciones y bonos, que nos dé un marco de todo lo que se ha estado viendo con el tema de la renta básica en este proceso y vamos luego intercambiando. Por cierto, antes de que empiece a hablar Juana, esta cuenta de Zoom por ahora es gratuita, así que a los 40 minutos se va a cortar, simplemente tienen que volver a entrar por el mismo enlace, ¿sí? O sea, cuando se corta automático, pinchan en el mismo enlace otra vez y se conectan otra vez. Esa aclaración. Hola a todos y a todas. Algunas no nos conocemos. Hola, hola Juana. Encantada de conoceros a todos y a todas. Bueno, el tema de hoy es sobre... desconozco cuáles eran las dudas que había, pero a ver, vamos a diferenciar, porque alguien me había comentado también del tema de jubilación, ¿no? El tema de la renta básica universal e incondicional sería una asignación que recibiría absolutamente todo el mundo, ¿sí? Todas las personas, en principio, de un país. ¿Qué ocurre con las pensiones? Bueno, ¿todo el mundo conoce esto?
de qué es porque podemos poner en 3 minutos un encuadre de qué es una renta básica universal. ¿Todo el mundo sabe lo que es una renta básica universal incondicional? ¿Sí? Ok. Bueno, digo, las 4 características básicas que tiene la renta básica las conocemos, ¿no? Que es universal para todos, que es incondicional, a nadie se le pregunta si es pobre, rico, tiene ganas de de trabajar, ¿no? Etcétera. Es individual, es para cada persona, el hecho de haber nacido, no es para familias, por ejemplo, que habitualmente son las ayudas, y además es suficiente. Tendría que ser de tal cantidad que al menos como del umbral de la pobreza de cada país. Y permanente, no lo estamos planteando como algo para que dé respuesta a esta situación de pandemia, sino como un derecho. O sea, nosotros trabajamos para que se convierta en un derecho universal, para que se concrete algo que se dice en varios artículos de la Carta de Naciones Unidas, especialmente en el 25.2, creo, o 1, no recuerdo bien, donde se habla de que cualquier persona necesita tener condiciones de vida dignas. Bueno, el primer derecho que nosotros reclamamos es el derecho a que el cuerpo pueda subsistir, es decir, a que pueda comer, a que tengamos un techo, condiciones básicas para que el cuerpo subsista. Así es que lo reclamamos como primer derecho universal. Dicho esto, para que sea universal, es necesario dárselo a toda la población, desde el más pobre al más rico, si no, no generamos ese derecho universal. Otra cosa es quién sale beneficiado y quién sale perdiendo. Sale beneficiado dependiendo de cada país, pero donde, siempre lo comentamos, donde hay estudios más avanzados, muy precisos, con datos concretos, reales, es en España, a partir del estudio de varios economistas catalanes, y que ahora vuelven a cruzar datos y están por salir datos nuevos, y ellos lo que hablan es que si aquí se diera, por ejemplo, 750 euros, que sería como el umbral de la pobreza actual, más o menos, a cada persona, ellos plantean a los menores de 18 años dar el 20%, me parece, nada más, respecto a la... 30. ¿El 30 ellos? No. Bueno, no 30. importa, 30. Vale, ok, el 30. Entonces, el 30% de esa asignación. En todo caso, se le daría a toda la población y lo que ellos dicen es que el 80%, lo que ellos dicen no, con números, el 80% de la población saldría ganando, saldría beneficiados y el 20% perderían. Pero ese 20% no deja de tener ingresos muy altos. Así es que todo el mundo, ese derecho universal que se generaría, no beneficiaría a todos. Bien, dicho esto, ¿qué ocurre con salarios, pensiones de jubilación, por ejemplo, pensiones de orfandad, pensiones por discapacidad o pensiones que aquí se llaman pensiones no contributivas, que son pensiones para, la medida que acaba de aprobar el gobierno español, que es de un ingreso mínimo y que son rentas para pobres o ingresos para pobres. ¿Okay? ¿Cuál es la diferencia? ¿No? Bueno, la diferencia es que en el caso de las pensiones que no se tocarían, como jubilación, orfandad, viudedad, hablo de España, no sé si esto corresponde, por ejemplo, a Brasil, en Argentina, en los lugares Bolivia, desde donde nos estamos conectando, ¿no? Hablo de España, que es en donde se apoya el librito de Humanistas por la Renta Básica, que alguien preguntaba sobre ese libro, en el chat, en el grupo, en el WhatsApp, perdón. Todas esas pensiones están apoyadas en derechos, así es que no se tocarían, se sumarían a esas pensiones la renta básica universal. ¿Qué ocurre? Que si alguien tiene muchos ingresos,
bueno, en algún momento sí le va a afectar el recibir la renta básica, como hablábamos antes, porque le van a recortar por algún lado, va a tener que pagar más. O bien, en el caso de las pensiones de jubilación, por ejemplo, en España, o pensiones, o sea, lo que cobre como pensiones generadas por derecho en España, si alguien cobra más de un límite que tienen, que no recuerdo ahora mismo en España si es el 2.600 euros o cuál, entonces se le topa, se dice, se le pone un tope y no cobra más, pero tiene el derecho reconocido. ¿Okay? Eso es una ley que sacaron hace unos años referente a las pensiones. Pero no es que, por ejemplo, si yo cobro 1.000 euros de pensión y me dan 750 de renta básica, entonces me dan la renta básica más 250 y solamente llego a los 1.000. No, yo voy a cobrar 750 de renta básica, que por cierto lo que están planteando estos economistas es que esa renta básica no tiene ningún tipo de imposición, lo cobramos libre de todo tipo de impuestos, ¿ok? Y luego cobro 1.000 euros de jubilación y sobre esos 1.000 euros sí pago impuestos, a no ser que yo tenga, por ejemplo, una discapacidad de más del 65%. Bien, hablo de España, del sistema español. ¿Qué ocurre entonces? Que todas esas pensiones no se tocan, como decía. Otra cosa es que el gobierno español planteara en su momento topar las pensiones, porque había gente que tenía pensiones altísimas y decidieron, o sea, de todos modos, una pensión de 2.600 o 2.800 euros en España es una buena pensión. Quiero decir que no es que esa gente se queda, si se le topa y sube, no se queda mal económicamente. Bien. ¿Qué ocurre con las pensiones no contributivas? Las pensiones no contributivas, el tema es que son pensiones para pobres, es decir, las recibe todo aquel que no tiene ingresos suficientes, que no tiene ingresos para sobrevivir, ni mínimos. Y entonces le pagan una pensión no contributiva. Esa pensión la dan a partir de los 65 años en España. Antes lo que dan son ayudas como este ingreso básico que están dando ahora o ayudas de otro tipo. En algún momento, hace unos años, con la crisis del 2008, no recuerdo bien si fue en el 2008 o 2010, aquí se daba una ayuda en aquel momento de 400 euros por familia, con toda la familia desempleada, de todos sus miembros desempleados. Eso no daba para nada, pero en algún momento, creo recordar que era el gobierno de Rajoy, del Partido Popular, de derechas, por entendernos, quiso quitar esa ayuda y tardó como una semana en volverla a poner, porque el desastre que generaba era tremendo. O sea, de pronto se quedaban miles y miles y miles de familias sin cero ingresos, con cero ingresos. Pero todas esas asignaciones y todas estas ayudas como el ingreso mínimo que ahora mismo acaba de sacar el gobierno, como esos 400 y pico euros que estaban dando ya, todo o como la pensión y las pensiones no contributivas, son para gente que no tiene recursos, o sea, son asignaciones o ayudas para pobres. Nada que ver con la jubilación. Mientras que, y vamos a la renta básica de nuevo, mientras que en una jubilación la renta básica se da también, en el caso de todas estas ayudas para pobres, la renta básica, si por ejemplo fuera de 750 euros, todo lo que está por debajo en esas ayudas, hablo de ayudas por pobreza, todas esas ayudas que no han generado derechos previos, sino que son por una situación económica, por precariedad, todas esas ayudas desaparecen para entrar dentro de esa renta básica. Pero si yo tengo, por ejemplo, si yo tengo hijos, no sé, por ejemplo, porque tengo muchos hijos, porque tengo hijos o lo que sea, o tengo a alguien discapacitado en la casa que necesita más cuidados, si yo justifico
todas las justificaciones posibles y presento todas las justificaciones posibles, quizás a mí yo tenga más ayudas de esos 750 euros. Entonces lo que me darían sería la renta básica de 750 más el resto hasta llegar a todas las ayudas que yo tenga reconocidas. No sé si me he explicado en esto último. Todo lo que tiene que ver con ayudas para pobres, si están por debajo de la renta básica que se reconozca, se absorben dentro de la renta básica. Y todo lo que esté por encima de la renta básica se me da, además. Ese es el planteamiento que se defiende aquí. Claro, desaparecen, o sea, ahí irían no solamente esas ayudas que se dan para pobres a la renta básica, sino que además van todo lo que supone la gestión administrativa de esas ayudas, que supone mucho en salarios, en procedimientos. Así es que, en realidad, todo eso desaparecería porque sería incondicional e iría a la renta básica. Claro, acá... ¿Me he explicado? Sí, quería Perfecto. Una diferencia, porque acá por lo menos lo que entendemos como jubilación no contributiva no es que sea una jubilación para pobres, sino que simplemente es la que se le da a la gente que no cumplió con los requisitos de tener una jubilación tradicional, digamos. Por ahí tal vez porque no llegó a aportar los 30 años de aportes que se necesitan para tener una jubilación común, digamos. Entonces la jubilación no contributiva acá supuestamente es el 80% de lo que es la jubilación mínima establecida. Es decir, es un monto bastante más bajo. Acá en Argentina creo que son 15.000 pesos, siendo que el salario mínimo está en 18 o algo así más o menos. Pero justamente, no sé si allá en España lo entienden de la misma forma. Claro, la persona que es mayor, que teóricamente tendría una jubilación y que no la tiene, recibe una pensión no contributiva porque no contribuyó en su momento para poder tener esa pensión, ¿no? Su propia pensión de jubilación. Porque aquí hay otro término, hay otro concepto que es el de complementos a mínimos. Es decir, yo tengo una jubilación, por ejemplo, o una pensión de viudedad, o una pensión de orfandad. Ya no existen pensiones de orfandad. Aquí en España, por cierto, existen como mucho hasta los 24 años, ¿no? Cuando es un chico que no tiene padres, ni padre ni madre, por ejemplo, y está estudiando. Pero antiguamente había una ley por la cual las mujeres podían recibir una pensión de orfandad durante toda su vida si no se casaban, si eran solteras, si no tenían, y su padre había sido, yo qué sé, funcionario, militar, etcétera, ¿no? Bueno, eso ya no existe y es hasta cierta edad, ¿no? Pero digo, si yo tengo una pensión de jubilación, una pensión de viudedad o de orfandad, por ejemplo, y no llega al mínimo, a un mínimo que marca la ley, a mí me van a dar con la pensión aquí lo que llaman complementos a mínimos. Es decir, para que yo llegue al mínimo me dan un complemento que va variando en función de si varía mi pensión, porque de pronto me suben cada año no sé qué cantidad. Bueno, pero eso son como cosas muy de detalle que me parece que no cambian el concepto de lo que estamos viendo, ¿no? Sí, depende mucho de las leyes de cada país, evidentemente. Las diferencias claro. de los montos y demás. Yilka. Entonces, mi pregunta, porque acá en Bolivia también se mueve de maneras diversas, pero por ejemplo se tienen bonos de Juana Zurduy para los niños, ¿no? Para que van a nacer. Tenemos el bono Juancito Pinto, la renta dignidad, que son súper mínimos, que no sirven para nada, o sea, es muy poco. Y en todo caso, estos bonos
llegarían a entrar dentro de una renta básica. Ok. Serían Todos subsumidos esos por la bonos. renta básica. Perdón, Isidro. Quedarían afuera. O sea, serían subsumidos por la renta básica. Así es. O sea, Absorbidos, sí, por la renta básica. Perfecto, perfecto. Maravilloso, porque así dejamos de dividir a la gente entre si es porque tuviste guagua, si es porque estás pobre, si es porque estás viejo, y llegamos al concepto que estamos tratando de elevar con el tema de la renta básica, ¿no? Que sea un derecho universal, un derecho humano. claro, por nacer. ¿Por qué cobro esto? ¿Por qué tengo derecho a cobrar esto? Porque sos un ser humano y naciste. Eso te da derecho a cobrar. Eso tiene que ser. Es lo primero que tenemos que decir. Cada vez que nos dicen algo, ¿por qué tenemos que cobrar si no trabajamos? Porque somos humanos. Nacimos y somos humanos, entonces le tenemos derecho a cobrar. Yo no termino de entender, Juana, lo de la jubilación, porque si cuando una persona va a trabajar, además de cobrar la renta básica, no se le toca su salario, y cuando una persona cobra, no se le toca lo que ya gana, digamos, por otras vías, ¿por qué me tienen que tocar la jubilación? Que también me la gané, que la trabajé, que la aporté, que es un derecho que yo fui construyendo a lo largo de toda mi vida, y entonces, ¿por qué si me fueran a dar una renta básica me tienen que sacar la jubilación? Eso no lo entiendo. La verdad es que lo leí con mucho cuidado del librito este de preguntas y respuestas, y ahora me cierra más con lo que estás diciendo, porque si subsume también las otras pensiones, bueno, yo tampoco creía eso, creí que lo que cobraba, por ejemplo, un discapacitado por discapacidad, lo iba a seguir cobrando, además de la renta básica. Eso es lo que he dicho, Mara. Bueno, Sí, pero entonces, ¿por qué lo la cobra. jubilación ordinaria? Perdón, Mara, no te... ¿Por perdón. qué la jubilación ordinaria tendrían que sacármela, digamos? Porque lo que dice acá, mira, ¿te querés que te lea para que aclaremos de qué hablo? En el Sí, libro pero léeme también, Mara, disculpa, léeme también, por favor, el titulito del capítulo. Ah, es el 36, creo que es el punto 36. No, eso no me lo sé. No me he aprendido los números del libro este ni de las páginas amarillas que llaman acá, que son los teléfonos. Bueno, es un capítulo que está bastante al final, que dice sobre las jubilaciones. ¿Ya? No lo tengo yo ahora acá, el capítulo entero. Tengo el pedazo del texto que yo copié porque es lo que me generó la duda. Ahora lo busco, a ver. Está en un capítulo que dice jubilaciones, y no es en la parte del recuadro azul que tiene donde aclara lo básico, sino en el siguiente párrafo, Ramiro. Y dice, como la renta... Sí, ¿lo digo? Sí, sí, por favor. Como la renta básica es universal, los jubilados también la reciben. En el caso de que el importe de la jubilación fuera menor que la renta, esta última completaría aquella hasta el monto de la renta básica. En los casos en que la jubilación fuera más alta, se recibirá la renta básica y un complemento hasta alcanzar el total de la jubilación estipulada. No entiendo lo que quiere decir. Porque si cobro menos, me dan un pedacito más hasta la renta básica. Y si cobro más, también me dan un pedacito más. Mara, yo no estoy de acuerdo con eso que pone ahí. Yo no he escrito ese libro, te diré. Y además, si eso es así, no lo comparto en absoluto. Ah, bueno, me quedo más tranquila, porque yo hasta ahora, todo lo que habíamos hablado nosotros, no era esto. Y cuando leí esto, que está publicado en nuestra propia red, y parecía que estaba bien, digo, bueno, qué raro, porque esto es contradice lo que veníamos hablando hasta ahora. Absolutamente, es un derecho que yo he ido generando a lo largo de toda mi vida laboral, y que no puede ser que una renta básica de pronto me quite ese derecho. Otra cosa es lo que estaba hablando, a mi modo de ver, otra cosa es ese tope que existe en las pensiones en general, en las pensiones en España,
excepto para discapacitados de más del 65% de discapacidad, o bien víctimas de terrorismo. En España eso tiene, tampoco está topado, tampoco hay tope en ese tipo de pensiones, ¿ok? Si no ha cambiado la ley. Yo trabajé en pensiones 15 años y si no ha cambiado la ley, y no creo que se hayan atrevido a tocar eso, porque no suelen tocar todo lo que tiene que ver con terrorismo en este país, ni con militares, por ejemplo, ¿no? Entonces no creo que haya cambiado. Pero yo no estoy de acuerdo con ese punto que han escrito desde el grupo que ha escrito el libro. No estoy de acuerdo. Es un derecho que uno ha generado y no es que uno deja de producir a los 65 años, que es la edad de jubilación aquí, bueno, ya casi los 67, depende porque van aumentándola. No puede ser que eso se convierta en una... o sea, que eso me penalice, ¿no? Ni mucho menos. Es como, primero porque yo he ido cotizando a lo largo de toda mi vida laboral, la pensión que me ha quedado ha sido en función de lo que he ido cotizando, por cierto, y además sigo cotizando en este momento. A mí me quitan de mi jubilación un porcentaje como a cualquier persona, como se lo quitan, por ejemplo, también a un empleado, con los mismos niveles, ¿no? El mismo nivel de impuestos, porque ese gravamen va sobre la renta que recibes, ¿no? Entonces, yo no estoy de acuerdo, Mara, con ese punto. Ahora, es llamativo porque en ningún otro asunto, en todo ese librito de preguntas y respuestas, todo lo demás coincide absolutamente con lo que nosotros pensamos. Por eso me llamó tanto la atención. A ver, ahí está Ramiro, ¿lo encontraste? Sí, lo encontré. Quiero hacer una aclaración que es verdad, viste, por eso, Juana, el otro día todo el debate surgió porque habían citado un pedacito del capítulo, ¿verdad? Es el capítulo 19. ¿Afecta a la RBU y a las jubilaciones? ¿Cómo serían las jubilaciones en el futuro? Lo que creo que remarco es acá, que dice, bueno, sería tal cual como estaban explicando antes, como estaba la duda, pero dice, esta sería una propuesta viable para una aplicación inmediata de la RBUI. Y después sigue hablando todo este tema de si cotiza, si no cotiza y demás. Es decir, capaz que acá lo plantean esta forma como una forma de aplicar la renta básica, digamos, a corto plazo y teniendo en cuenta todas las modificaciones tributarias que habría que hacer para que cubra, digamos, más, digamos, con todas las objeciones que hay siempre de que no hay fondos, que sí, que no. O sea, entonces por eso habla de una cosa inmediata. Personalmente no lo comparto, Ramiro, no lo puedo compartir. No, por eso, nosotros al ideal vamos a eso que vos decías, que se sume y que no que se descuente una cosa de la otra. Pero además justamente a los viejos, como siempre, ir a discriminarlos, o sea, es una cosa horrible, porque precisamente a la edad en que más tendrías que vivir tranquilo y tener una vida gozosa, porque eso es lo último que te queda, justamente eligen a la jubilado. No me gustó eso. No, por eso, creo que vale la aclaración de que lo plantean como algo inmediato. Igual, a ver, digamos que vos durante toda tu vida pudiste haber vivido, si querías, si optabas por no trabajar, podías vivir toda tu vida con la renta básica y nada más. Convengamos que nuestro punto de criterio es que el trabajo es algo optativo, si uno tuviera la renta básica. Entonces la jubilación responde a lo que vos trabajaste, supuestamente. Igual estoy de acuerdo con vos, no debería ser algo que te descuenten y que justamente en tu vejez cobres menos que antes, pero si vamos a poner que el trabajo es algo optativo, la jubilación debería ser algo en respuesta a eso que vos optativamente hiciste. Lo que pasa es que uno mira desde ahora que la jubilación es lo único que uno tiene, digamos. Ese concepto de optar, ¿cómo se dice? De optar, no lo veo ni en pintura, porque aquí no, o sea, hay pocas opciones en realidad, ¿no? No, digo que yo no lo veo así. Te cubre lo básico para una vida digna y que uno en todo caso, si quiere tener más ingresos, pues si quiere comprar un yate, bueno, sí, está bien, nadie te va a impedir que trabaje para tener un yate. O sea, se supone que la renta básica... Claro, pero el tema de la jubilación es que tú ya lo has trabajado. Claro. Es que tú de algún modo has ido acumulando para poder recibirlo ahora. Claro, pero esto no es un inicio, porque vos fíjate, vamos a hacer un ejemplo práctico. Evidentemente todo es mejorable, ¿no? Evidentemente la gente que tiene un hijo autista o una persona que está discapacitada,
seguramente se le mantendrá, porque por los gastos son mucho más grandes, se le mantendrá por discapacidad. Pero vamos a hacer un caso práctico. Una persona que se jubiló que gana 900.000 euros y está con su mujer que no está jubilada, porque fue ama de casa, lo que sea. Cada uno va a recibir 750 de renta básica. Y él va a cobrar 250 más, porque son 250 más de la mínima. O sea, entre los dos cobrarían 1.750 euros en contra de los 1.000 euros que cobra ahora de jubilación. Evidentemente, progresa. Y van a vivir mejor con 1.750 euros que con 1.000 euros que cobra él. ¿O no? Pero precisamente nosotros no podemos hablar de una pareja y de lo que ocurre cuando uno y el otro, porque estamos hablando de una renta que es para una persona, ajeno a si tiene pareja, si está casado, si tiene hijos, porque si no te empezamos de vuelta con el viejo criterio de que si tu marido te da de comer, entonces no necesitas y todas esas cosas, ¿no? Eso hay que olvidarlo de plano. Sí, vamos a ejemplos individuales, por favor. No hagamos de familia porque es un quilombo. Aparte las Totalmente de acuerdo contigo, Mara. Totalmente de acuerdo. Si hay una cosa con respecto a las mujeres y la renta básica, es que reconoce, que es una forma de reconocer el tema del trabajo de cuidados. Obvio. O sea, ¿cuántas mujeres de tener la renta básica, cuántas mujeres podrían liberarse? Primero, que se les reconociera el trabajo que hacen, sentirse dignas y además poderse independizar. No digo que sea tan generalizado, pero hay un porcentaje muy alto y lo conocemos muy bien, todas y todos, de mujeres maltratadas, también hombres, pero sobre todo mujeres maltratadas, que aguantan porque no les queda más remedio, que quedarse en la casa. Y la violencia la sufren ellas, los hijos, etcétera, etcétera. Con esta pandemia mucho más, ni hablar lo que está pasando en muchos lugares. Entonces, yo sí que estoy contigo, Mara, en que no podemos, tenemos que plantearlo como a nivel individual y no perder ese enfoque. Yo no estoy de acuerdo con esa medida. O sea, no... creo que cuando lo vi así de carreras y supuse, y probablemente no lo leí al detalle, porque si no algo les habría comentado. No estoy de acuerdo con eso, con que la jubilación se toque, para nada. Además, la gente mayor no solamente es que tiene los mismos derechos, sino que además probablemente entra en una etapa donde necesita de mayores cuidados, ¿no? Y necesita mayores recursos en ciertos aspectos, ¿no? Ahora, así que por ahí lo que podemos hacer, plantear un ejemplo, ya que vamos a plantear un ejemplo, pero a futuro, ponele. Estamos acá a 50 años, la renta básica ya existe, es universal para todo el mundo, en todo el planeta y demás, ¿no? Pero estamos siempre hablando del tema del desempleo tecnológico, ¿no? De que es muy difícil conseguir empleos, que van a estar todas las máquinas ocupando todas las fábricas y demás. Entonces, salvo que también hayan modificado la ley jubilatoria, entonces los años de aporte sean 10 en vez de 30, ponele, pero digamos, también va a ser más difícil cumplir los años o los requisitos de jubilarse, digo. Entonces, es como que lo que sí es seguro es la renta básica. Después las jubilaciones no sabemos bien qué va a pasar o si van a seguir existiendo las jubilaciones, si van a ser reemplazadas por 100% por la renta básica, si la renta básica va a ser mayor todavía o no. No sé, son dudas que me surgen, ¿no? De cómo será de acá a futuro. La verdad es que la pandemia además nos ha traído el futuro allá, ahora. Claro. Ahora, el tema, yo estuve pensando ahora con respecto a esto de la ley que salió en España y viendo que tiene tantas, más allá de que no es lo que nosotros queremos, hay tantas cosas que tienen que demostrar que el gasto administrativo y burocrático que eso les va a implicar es meterse en una camisa de 11 varas porque no van a poder resolverlo porque es demasiado engorroso. Y en esto a mí